de la mañana. Bueno, vamos a conversar sobre lo que nos llamó la atención, lo dicho por Bill Gates, ¿no es cierto? Famoso empresario. Y él mencionó que el Perú no necesita más ayuda, no necesita más cooperación internacional, ¿no es cierto? ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, para hablar de este tema vamos a hablar mejor con un especialista, con el profesor Javier Vázquez, economista en la Universidad del Pacífico. Enrique, ya le cambié el nombre, Enrique Vázquez, que está con nosotros esta mañana. Don Enrique, bienvenido, gracias por estar. Buenos días. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tan cierto es lo dicho por Bill Gates? ¿Se equivocó? ¿Se extralimitó? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que no ha sido bien asesorado e informado, porque ciertamente si uno usa el PBI per cápita estamos en 5.664, que es realmente muy significativo, un cambio con respecto a 10 años atrás, ¿no? Pero hay una diferencia enorme con lo que es la realidad. Mal informado, porque no aterrizó las cifras, porque hay otros datos que mirar, porque la cifra en sí estaba mal. En la realidad creo que hay que ayudar mucho a la cooperación técnica, a estas gruesas clasificaciones, ¿no? Okay. Y no hay que usar realmente el PIB per cápita porque es una cifra promedio. Y en los promedios se esconden las grandes diferencias, ¿no? Lo que sucede en nuestro país, por ejemplo, es el tema de la desigualdad. Las diferencias tan grandes, por ejemplo, que se puede dar en un distrito de extrema riqueza, que pueda disponer de agua, desagüe, personas educadas, con estudios en el extranjero, con 2 o 3 automóviles, frente, ¿no? Digamos, en el caso de Lima, en el caso de San Isidro, versus, digamos, en el distrito, digamos, del Sauce, digamos, o Genaro Herrera, en la selva rural, donde no hay agua, no hay desagüe, todos son analfabetos, y las diferencias son enormes en nuestro país. Por ejemplo, en el 10% más rico de este país, en promedio, ganan 8.000 soles. Y ahí no se está incorporando a aquellos funcionarios que trabajan en el sector de banca, finanzas y sobre todo en el sector minero. Versus los 300 soles de lo que gana en promedio una persona pobre, del 10% más pobre. Es decir, 26 veces de diferencia. Entonces esa desigualdad es lo que debería haber usado Bill Gates antes que el ingreso promedio. Justamente Bill Gates dijo, nuestro país tiene recursos para explotar y podría ser tan rico como un país europeo, ¿no es cierto? Y ahí viene el debate que justamente sosteníamos hace unos momentos, ¿no es cierto? El Perú tiene recursos. Recursos lo tiene, ¿no? Recursos lo tiene, nuestro país tiene realmente reservas minerales, también tiene recursos públicos, lo que no tiene son recursos humanos altamente calificados para poder administrarlos adecuadamente, ¿no? Y ahí está el drama de este país, que casi diríamos como Carlos, ¿no? Es un power sentado en una banca de oro, ¿no? Pero de verdad somos mendigos en una banca de oro. Pero en la realidad hay una pobreza, sobre todo de saber administrar bien los recursos, ¿no? Los recursos están, y algo que es muy importante, antes los recursos estaban en el subsuelo, ahora ya están aflorando en términos de recursos públicos. Recordemos pues que estamos hablando de un Estado que ahora tiene más de 30.000 millones de soles, que no lo sabe cómo gastar. O sea, el tema de la disponibilidad no es un problema en nuestro país. El problema es saber usar al máximo el recurso, ¿no? Y eso significa, ¿qué cosa? Capacidad gerencial, tanto el sector público como el privado. Profesor Enrique Vázquez, ¿usted cree que la cooperación internacional, cuando colabora en proyectos en el Perú, proyectos determinados, tiene una lectura más fina que la que tiene Gates? Es decir, no hacen un promedio, sino que empiezan a mirar desagregados y empiezan a mirar el detalle, ¿o no tanto? Bueno, lo que pasa es que acá por eso la cooperación internacional tiene que cambiar del criterio de que el ingreso promedio no es un buen indicador. El PBI per cápita promedio, los promedios nunca son muy buenos. En un país con desigualdad como el nuestro, eso no sirve. Así es, de acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, Brasil ya se le nombra como que está entre los 10 grandes del mundo, pero si uno va, por ejemplo, a una favela en la zona de Río de Janeiro, definitivamente hay graves problemas de lo que es desnutrición, analfabetismo y más el tema de la violencia. Y ciertamente los que viven en Leblon están ganando entre 70 y 76 veces más de lo que vive, ¿no?, en la favela que está a la vuelta nomás, como Rocinha, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestros países tienen el drama
de que hay una concentración de la riqueza en muy pocos y una gran dispersión de la pobreza entre muchos. Ahora, más allá de molestarnos con Bill Gates, digamos, saquemos el lado positivo de lo que ha dicho, ¿no es cierto? Precisamente para que la cooperación internacional vea otros indicadores. ¿Cuáles serían los indicadores a tomar en cuenta? ¿O cuáles serían el muestreo para tomar en cuenta para que exista todavía? La desigualdad. La desigualdad es importante y cuando uno desnuda a un país, la desigualdad es una manera de ver las diferencias que hay entre las personas. Claro, la pregunta es ¿por qué hay esa desigualdad? ¿Y quién debe resolver esa desigualdad? Claro. En primer lugar, hay desigualdad porque las personas no han tenido acceso a determinados servicios básicos, ¿no? Comenzando por el lado físico, agua, desagüe, caminos, viabilidad. Pero por el lado humano, la educación, salud y nutrición. Entonces la pregunta, ¿quién debe cumplir el rol acá, no? Definitivamente es el Estado, es el gran propulsor de lo que debe significar acortar estas brechas, ¿no? Y en nuestro país sí hay dinero, y sobra dinero, y lamentablemente no se usa bien el dinero público. Eso es tremendo, ¿eh? Y sobre todo que el problema está fuera de Lima, porque en gran parte porque 2/3 de los dineros públicos se administran ahora fuera de Lima. Ya no se puede realmente escuchar esas frases de algunos presidentes regionales, porque el gobierno centralista no nos dan los recursos. Eso es falso. 2/3 de los recursos se administran fuera de Lima. Es decir, los presidentes de los gobiernos regionales tienen los dineros y las municipalidades tienen los dineros. Lo que sí el gobierno central tiene que hacer es mejorar esas capacidades técnicas, porque lamentablemente todavía hay estas iniciativas de hacer plazas que no sirven, inversiones que realmente no impactan en las vidas de las personas. Profesor Vázquez, hay quienes pueden pensar, sí, pero ¿cómo se mide la desigualdad? Y existe una tasa, una cifra que te dice, ¿no? Existe lo que se llama el coeficiente de Gini. El eso. coeficiente de Gini mide las diferencias que existen por deciles de las personas, o sea, qué porcentaje de la población, por ejemplo, que tiene más altos ingresos, absorbe parte de los ingresos, ¿no? Entonces, ahí se da una situación bastante grave que, digamos, el 10% más rico de este país, digamos, se lleva el 26% del ingreso, ¿no? Y quiero enganchar esto con la siguiente pregunta. Entonces, los últimos 20 años en el país ha crecido tanto. ¿Cuánto ha mejorado nuestro coeficiente de Gini? El Gini ha mejorado, pero muy lentamente. Eso es lo increíble. Ese es el tema, ¿no? Claro, ciertamente los de abajo han mejorado, pero los que han estado arriba han mejorado exponencialmente. Okay. ¿No? Entonces, es como en una gran carrera, ¿no? Aquellos que están más desnutridos, aquellos que no han tenido la educación, si bien todos han partido igual en esta carrera, ellos van muy lentamente a llegar a la meta en la mejoría. Los que están mejor nutridos, los que están mejores accesos, han avanzado a trote, ¿no? Esto me devuelve el tema de gestión, ¿no es cierto? Porque lo que usted mencionaba es importante. Hay poca gestión. Digamos, nuestra pobreza es la falta de gestión, digámoslo así. Exactamente. ¿No es cierto? Esa es la frase precisa. La pobreza en nuestro país es la pobreza de la gestión. Y sobre todo de la gestión de los recursos públicos. ¿Por qué los profesionales más destacados en nuestro país no quieren ingresar a la gestión pública? Ese es otro tema también. Hay varios problemas. En primer lugar, todavía no se ha hecho la gran reforma del Estado, que va en 3 niveles. En primer lugar, en lo que significa las normas y procedimientos que enmarañan y que hacen realmente todo un procedimiento que genera corruptela. Entonces, personas que dicen, ¿para qué yo me voy a meter al sector público cuando en realidad existe toda una serie de malas prácticas en el sector público? A pesar que la Contraloría ha avanzado, a pesar que se han dado unas pautas, pero aún, por ejemplo, hay situaciones muy lamentables en las cuales realmente no se dan cambios definitivos. El segundo aspecto es los incentivos salariales, ¿no? Todavía los sueldos realmente no son tan atractivos como el privado. Felizmente el gobierno actual ha tenido realmente la inteligencia, por ejemplo, este nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en otros ministerios, de dar oportunidad a que capten buenos elementos. Pero todavía
atacar el tema de la corrupción es todavía muy débil, yo diría, ¿no? Entonces, ¿para qué ensuciarse cuando en otros ámbitos pueden desarrollarse profesionalmente? Digamos, pero desde afuera alguien podría pensar que si ese grupo de personas muy técnica, muy bien preparada, que ha tenido además la oportunidad y la suerte de tener estudios, Sí, claro. carreras, viaje, cuando uno viaja además el horizonte es tan amplio frente a quienes no tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacen la pelea desde adentro, profesor Vázquez? Entiendo que es un sacrificio y es una renuncia y no todos están dispuestos a hacerlo. Bueno, también nosotros nos preguntamos como profesores en la Universidad del Pacífico, nos comparamos las generaciones, ¿no? Yo pertenezco a una generación donde el gran sueño era salir afuera. Tuve la suerte en mi caso de estudiar en Oxford, en Inglaterra, estar 5 años gracias a la cooperación británica, ¿no? Porque mis padres no tenían los recursos y la universidad tampoco me lo brindó acá localmente, no los tenía. Pero el gran sueño era retornar, ¿no? Para realmente empujar que este país salga adelante, ¿no? Ahora nuestros alumnos miran ya sus fronteras no es el Perú. Cada vez que conversamos con nuestros alumnos de la Universidad del Pacífico, dicen, bueno, ahora salgo a mi posgrado, voy a conseguir trabajo en Singapur, de repente estaré una temporada en Estados Unidos y espero que en Europa. Y bueno, de repente, si por ahí se da una oportunidad, vendré a Perú, ¿no? Entonces, la mirada global que tienen ellos del mercado, porque en realidad ellos están ahora en una situación muy diferente a las otras generaciones, su apego a este país es bastante limitado, ¿no? Ciertamente, lo que nosotros hemos visto en caso de egresados de la Universidad del Pacífico es que como hay crisis en Estados Unidos y en Europa, nuestros muchachos que están en el mundo de la banca y finanzas regresan acá al Perú con 3, 4 veces el Pero sueldo. hay que aprovechar esa ola, entonces. Y están viviendo la vida Y que realmente gestionen acá, y están pues. gestionando acá. Claro. Pero se van al sector privado, Claro. porque realmente Obvio. nuevamente los incentivos y las oportunidades de desarrollo se dan en el sector privado de manera muy ventajosa. Claro, pero ahí hay una paradoja, ¿no es cierto? ¿Puede un Estado de un país, digamos, de ingresos medios, para decirlo de alguna manera, un país pobre como el Perú, pagar sueldos de lujo en el Estado? O sea, no termina, de pronto es demagógico lo que estoy diciendo, pero no termina por doler cuando un funcionario gana tanto. Sí, es muy cierto. Yo creo que en ese sentido ahí falta, de alguna manera, me imagino que ahora que Servir va a estar en manos de un técnico de primer nivel, va a permitir cambiar los esquemas de lo que es captación de nueva gente, ¿no? Y no necesariamente un buen sueldo evita la No. corrupción. Así es, También, ciertamente. El tema de la corrupción es importante. Acá hay alguien que incita a la corrupción y alguien que recibe la corrupción. Entonces hay que educar, ¿no? Y hay que formar una clase también empresarial que la mejor manera de ser empresario es siendo competitivo y no en realidad generando corrupción. Usted sabe que yo estoy de acuerdo con esa tesis, o sea, corrupto y corruptor Así están en la misma línea, ciertamente. pero es la autoridad la llamada a decir que no. Así es. O sea, ahí hay una autoridad moral, ¿no es cierto? Así Decir, no es. acepto, además, Sí. decir, o sea, cuando alguien le ofrece dinero, sentir que le están faltando el respeto, ¿no es cierto? Ciertamente. Pero son valores también. Por eso hay que contribuir a que el Estado tenga gente muy correcta y realmente honesta, no solamente técnicamente sólida, sino moralmente, ¿no? Nosotros ahora estamos lanzando una maestría en inversión social para formar justamente estos gerentes sociales que tengan esta parte moral, esta parte técnica sólida, porque en este país se destina más de 12.000 millones de soles solamente con el tema de la pobreza. Y ahí hay muchísimos problemas de corrupción. Y entonces ahí sí es importante contribuir a que este país administre, para que no tengamos en próximas declaraciones poco felices, yo diría, en el sentido de desinformación, porque la persona, Bill Gates, realmente es una genialidad en su campo y también su fundación. Pero sí es importante que la pobreza está más en la gestión que en la disponibilidad de recursos. Pero no porque seas un exitoso en el mundo de la informática, eres un especialista en otros Por temas, ¿no es supuesto, cierto? ¿no? O sea, ¿cuántas veces se ha cuestionado que intelectuales brillantes opinan de política y son muy torpes Por también? eso ¿no? cada uno debe realmente estar en su campo, En lo ¿no? suyo, Y ¿no es cierto? precisar, De ¿no? acuerdo. Pero digo, vamos a tomarlo por el Deportivamente. lado amable, digamos. Pero por lo menos nos puso en pantalla, ¿no? En vitrina, Sí, ¿no? Sí, y nos generó el debate además. ¿no? Así es. Para estar conscientes que es Y lo que sobre tenemos todo que hacer, que ¿no? a la cooperación técnica internacional, preocuparse en la desigualdad, porque donde hay que trabajar es en las zonas rurales, donde, por ejemplo,
95% de nuestros niños en las zonas rurales no comprenden lo que leen, no saben hacer las operaciones matemáticas Eso es básicas, gravísimo. no tienen agua y desagüe, Es un drama. y la Muy bien. desnutrición es trágica. Muy bien, muchísimas gracias por haber Gracias venido por la de 6 a oportunidad. 9 para hablar sobre lo dicho por Bill Gates, ¿no es cierto? Que el Perú no necesita ayuda, no necesita cooperación internacional. Y bueno, estamos viendo que no es tan cierto. Pues, ¿no es cierto? Que se ha equivocado con los datos, pero bueno, a tenerlo en cuenta, A tenerlo en cuenta. y plantear el debate. Hemos estado con Enrique Vázquez, economista de la Universidad del Pacífico. Hacemos una pausa, volvemos.